Un caso con ribetes de escándalo que se dio a conocer el día de ayer por un medio de comunicación y que dice relación con que una joven llamada Daniela Belén Vargas, de 13 años, murió cuando se le negó la posibilidad de obtener un trasplante de corazón. Wow. Es una niña que estaba a cargo del Sename, que vive en el sur de nuestro país, específicamente en Chiloé, y que necesitaba con urgencia un corazón. Pero la red asistencial UC le negó esta posibilidad cuando declaró que esta pequeña tenía precariedad social, familiar y personal. Ese fue el motivo que dio el argumento de esta red de salud de la Universidad Católica para negarle la posibilidad de al menos estar en una lista de espera de un trasplante. A ver, finalmente esta mujer, esta adolescente, falleció. A esta chiquilla, en marzo del año 2015, que estaba internada en Santiago, en un centro asistencial, le llega un documento diciendo que no era sujeta de un trasplante porque tenía precariedad social y familiar. En otras palabras, se le dijo que era pobre, que no tenía el sustento o familiar, quien la cuidara. O quien la cuidara para, posteriormente a este trasplante, tener los cuidados debidos que debe tener una persona que es sujeta de un trasplante, en este caso de corazón. Me gustaría... Al día siguiente ella es dada de alta. La envían al sur de nuestro país, a Chiloé, por tierra. Y días después fallece producto de una descompensación. Hay toda una polémica porque tampoco el Ministerio de Salud en su debido momento dio explicaciones ante este reportaje y las explicaciones que dio la ministra ahora son bien cuestionables. Son insuficientes frente a la muerte de una pequeña de 13 años. Eso es lo que me falta a mí entender. ¿Por qué pasa esto? Porque la primera lectura es discriminación. O sea, uno dice, entonces hay ciudadanos de una categoría y otros ciudadanos de otra categoría. El que tiene recursos, el que tiene familia, el que tiene una situación social o personal más o menos acomodado con red de contención, puede acceder a un trasplante y el que no, no. Te lo cuento por orden. Mira, es una niña que tiene 13 años, que estaba a cargo del Sename porque había sido determinado que había sido abusada por parte de sus parientes, de su familia, y en una resolución judicial se determinó que ella tenía que alejarse de las personas que estaban bajo su cuidado y el Estado, a través del Sename, se hacía cargo de ella. En medio de esto, ella obviamente comenzó a ver deteriorada su salud producto de una insuficiencia cardíaca, y es en ese momento cuando se dice que sí o sí ella tenía que ser sometida a un trasplante. Es por eso que entonces se busca la forma de poder obtener este órgano. Es trasladada a Santiago y el mismo Sename, a través de un documento, dice: sí, nosotros avalamos que Belén sea trasplantada y nosotros nos vamos a hacer cargo del cuidado de ella. Tal como lo estamos haciendo hace ya largo tiempo como institución del Estado. Tenemos el derecho de velar por la seguridad, por la integridad, por la educación, por el alimento de esta joven que tiene 13 años. O sea, de hecho, además en Chiloé ella estaba viviendo en el seno de una familia en donde la querían mucho, iba al colegio, estaba viviendo una vida muy normal. Tenía una cuidadora que, la pieza que estamos viendo es la casa de la cuidadora, que hasta el día de hoy, Ginette Fuente la recuerda con muchísimo cariño. Han pasado 2 años, lamentablemente, desde que esta chica de 13 años falleció, y hasta el día de hoy la recuerdan con mucho cariño. Guarda el peluche, un Winnie the Pooh, que era el favorito de ella. Ahí está. Y no se explica de por qué y cómo finalmente la vida de esta joven de 13 años termina por ponerle un fin anticipado, porque no puede quedar en la lista de trasplante debido a que no cuenta con los recursos, con la familia, con qué. Porque cuando hablan de precariedad se abre un mundo completamente nuevo, que uno dice, si a ti te dicen que no eres sujeto a trasplante por tu precariedad personal, económica y familiar y social, wow, suena a discriminación. Eso es lo que cree la familia. Esta cuidadora, al enterarse de que a través de un documento que este reportaje pudo obtener, recién ahí la cuidadora se da cuenta de que su hija, en ese
en sentido figurado, ¿no? Sí. Porque ella la trataba como una hija, Claro. había sido discriminada por su situación económica, por esta situación de precariedad. Y lamentablemente ella fallece días después sin ni siquiera tener el derecho, al menos, de optar a un órgano, como muchos chilenos que están meses, años esperando en una lista de espera por un órgano vital. En este caso era el corazón. Resulta que aquí hay toda una polémica porque la Corporación del Trasplante, que depende del Ministerio de Salud, también avaló esta decisión del Comité Ético de la Universidad Católica, del Hospital Claro. Clínico de la Católica, UC Christus, en donde ella además estaba internada. Hay toda una polémica debido a que tampoco se dieron las respuestas necesarias en su debido tiempo. Y si bien es cierto, posterior a esta denuncia, la ministra de Salud dio una entrevista indicando que había un documento, Un oficio. dado, si no me equivoco, 8 días después del primer documento que determinó esto de la precariedad, finalmente ella nunca estuvo en esta lista de espera. Porque si bien es cierto, el documento decía, sí, nosotros como Ministerio de Salud queremos que esta chica sea sujeta a un trasplante y estamos dando el visto bueno para que esté en la lista de espera, finalmente nunca pudo llegar a estar en la lista de espera porque terminó falleciendo. Esto me parece un escándalo, pero de proporciones tremendas. Yo hoy día demando explicaciones a mi país. Me parece que la autoridad de salud tiene que dar una explicación coherente, que se entienda y que sea lo suficientemente válida como para lograr comprender en algún sentido, en algún grado, lo que se ha cometido con Daniela. Porque todos los antecedentes hacen pensar que aquí hay un acto arbitrario de discriminación. Si Daniela hubiese nacido en un barrio acomodado, habría sido sujeta de trasplante. Si Daniela hubiese estado con su familia biológica, habría sido sujeta de trasplante. Probablemente sí. Probablemente sí. Sí. Entonces, este país que estamos construyendo, en el que se hace una línea clara, gruesa, entre las personas que tienen apoyo, entre las personas que tienen una red de contención, Entre las personas que tienen viven en recursos, Santiago y que entre viven las en personas que regiones. viven en Santiago y que las que viven en regiones, no puede ser. Es un Chile muy injusto, es un Chile muy doloroso. Lo que vivió Daniela lo viven hoy día, lo han vivido en nuestro país cientos de personas, y hoy día, claro, nos escandalizamos porque la verdad es que no hay respuestas, pero la verdad es que esto lo viven miles de personas que viven en Puerto Montt, que viven en Punta Arenas, que viven en Arica, que viven en zonas extremas, que no viven en la capital. Pues ahí que Eduardo... Connie Roberts, buen día, bienvenida al programa. Hola, pucha, lo que es más lamentable que a mí no me sorprende. No me sorprende porque si no es por Chilevisión, que finalmente da a conocer esta noticia, porque yo creo que en todas las muertes que han ocurrido en el Sename en los últimos 10 años, que son estas miles de muertes, yo creo que todas tienen una historia similar. Pero si no es por los medios de comunicación que dan a conocer estas noticias, en el fondo nosotros no nos enteramos como no nos enteramos por los 10 años. O sea, evidentemente el Estado... No es que al debe, sino que es mucho más que estar al debe con los niños. Entonces, de verdad que lamentablemente a mí no me sorprende. Y no me sorprende. Creo que aquí hay responsabilidades compartidas también, porque estamos hablando del hospital de la Universidad Católica. O sea, partamos de la base Universidad Católica y que te diga un hospital que pertenece a la Universidad Católica, que se supone que tiene que velar por la seguridad, sobre todo de los que menos tienen, que no contaba con por la precariedad emocional, económica, sabiendo el historial de esta chica que era abusada por sus familiares, me parece inhumano, por decirlo lo menos, inhumano de parte del hospital, de parte del Sename, de parte del MinSal. Y esto una vez más demuestra que los niños del Sename nadie se hace cargo y no le importan a nadie. Y no le importan a nadie. En este caso yo creo que el Sename hizo todo lo que pudo. De hecho, se entrevistó a la exdirectora, la Marcela Labraña, que terminó llorando diciendo, nosotros insistimos. Es más, antes de que nos dijeran, porque sabíamos que iba para allá el tema de la precariedad social, familiar, económica de esta pequeña,
nosotros habíamos mandado una carta como Sename diciendo que nosotros nos hacíamos cargo, que se necesitaba un adulto responsable, estábamos acá, se necesitaba que ese adulto responsable fuese en Santiago. O sea, ellos se pusieron el parche ante la herida. Yo por primera vez me sorprendo del actuar del Sename. Sí. ¿Eso serio. no es precariedad? O sea, no es precariedad porque antes de que les contestara este comité de expertos si esta pequeña Daniela de 13 años era o no era sujeto a trasplante, el Sename manda esta carta. Pero es que la carta que no fue tomada en cuenta, carta que no fue... y después, posteriormente, cuando el Sename recibe esta respuesta que habla de la precariedad familiar, social y personal de la paciente, ellos insisten y mandan una carta al Ministerio de Salud como diciendo, oye, si estamos nosotros nos vamos a hacer cargo. La excusa tenía que ver con que el postoperatorio en los trasplantes es sumamente importante. O sea, necesitas toda una red de contención, una red de apoyo, necesitas contar como con lo necesario para que el trasplante sea efectivo. Sí. Y esto era lo que ella supuestamente no tenía, un postoperatorio adecuado para un trasplante. Pero como que Sename, es verdad también. yo creo que finalmente como Sename tú igual, una vez que recibes, una vez que sabes que Daniela es dada de alta, tú sabes que la niña va a morir, tú sabes que ella necesitaba urgente un trasplante. Entonces yo siento de que aquí es una constante pasividad ante todos los temas que tienen que ver con los niños. Que lo que indigna, porque no se actúa. Es que lo que indigna es que primero no hay un reconocimiento de, sabéis que sí, actuamos mal, fallamos, la embarramos. Dos, lo que indigna de esta situación es que si Daniela hubiese nacido en el seno de una familia de Santiago, de clase media alta, hoy día probablemente... estaría con vida. No sabemos si estaría con vida, pero sí se hubiera sometido al trasplante. Claro. Porque el trasplante tampoco te asegura un 100% de éxito. Los trasplantes son muy riesgosos. Por ejemplo, el trasplante de pulmón, tienes un 70% de probabilidades de morir en la operación. Y el postoperatorio recién te dan de alta un año después. Si es verdad el tema del postoperatorio, los trasplantes no es tan fácil. No es como que te pongo el órgano, te fuiste para tu casa y empezaste a vivir una vida nueva. No es así. Es muy complejo. En muchas oportunidades hay un rechazo del órgano. O sea, hay que también poner paño frío a ese sentido porque de verdad el postoperatorio de un trasplante es tremendamente importante. Lo que me pasa a mí personalmente es que siento que si Daniela no hubiese estado cuidado de Sename, si Daniela no hubiese vivido en Chiloé, hubiese vivido en Santiago, en una clase media alta, hubiera estado en esa lista de espera. Claro, hubiera estado en esa lista de espera. Y eso es lo indignante. Probablemente, porque uno nunca sabe lo que puede haber pasado, puede ser que ella pudiese haber fallecido en la operación. Claro. Puede ser que a los 2 meses su cuerpo haya rechazado este corazón. Tenemos un abanico de posibilidades. Pero ¿sabéis qué? Se le negó la posibilidad de antemano. Y eso es lo que indigna. Esa explicación, ¿por qué no la da la ministra en la entrevista? Porque nosotros sería reconocer un error. Pero es que eso es lo que tienen que hacer. Pues eso es escandaloso. Es escandaloso como se sacan es como si estuvieran esperando los descuentos que se acabe el mandato. Es como que no quieren hacer la pega. Te juro, ministra, por favor, una explicación coherente ante este escándalo. No puede ser. De verdad, es impresentable. Es impresentable lo que están haciendo porque están diciendo que como A, B o C motivo esto no sucedió, excusas, que hay un escrito argumentos, que lo mandamos contextualizando de otra manera. Por favor, basta ya, transparenten de una vez que el sistema es malo, transparenten de una vez que el sistema discrimina. Ok, hay que elegir a alguien, no están los órganos suficientes. Entre paréntesis, la mujer de 54 años de Maipú que falleció, sus órganos fueron donados, dieron vida, gracias a esa familia. Pero resulta que se buscan excusas en vez de transparentar la situación y decir el sistema es malo. El sistema no funciona. Y el sistema es malo para la gente que vive más lejos. El sistema es malo para la gente que es más pobre. Eso es lo que está pasando. Porque el Sename aquí se puso. El Sename esta vez hizo la pega y dijo, si falta alguien que la apoye, nosotros la apoyamos. Si falta alguien que la cuide, nosotros la vamos a cuidar. Si faltan adultos responsables, nosotros somos los que tenemos la obligación por ley de hacerlo. Lo vamos a hacer. Háganlo. No. Ella es precaria familiarmente, ella es precaria socialmente, ella es precaria personalmente. ¿Hay categorías para los chilenos hoy día? Qué triste pensar, qué triste ver a la luz de esto y en base a las pocas explicaciones que la autoridad da, que sí, que lamentablemente parece que hay chilenos de A, B y C categoría. ¿Sabes lo triste de esto? Es que esta chica de 13 años creció siendo discriminada y murió siendo discriminada. Sí. Eso es lo más lamentable y que da pena. Aquí la Corporación del Trasplante, que depende del Ministerio de Salud, ellos argumentaron que no se trataba de precariedad económica, sino que no había un familiar a cargo de con quien ella iba a quedarse después de la operación, después de la cirugía.
Pero resulta que es evidente que ella no tiene un familiar a cargo. Claro. Si Claro, por ella, algo está en el Sename. si la justicia determinó que había que sacarla de la familia y que tenía que el Sename hacerse cargo de ella, porque iba a estar mejor cuidada en el Sename que con su núcleo familiar, producto de una serie de situaciones de abuso, en fin, de alimentos, de precariedad económica, en fin. Entonces, quien estaba a cargo de esta pequeña era el Sename. Y el mismo Sename y su cuidadora, particularmente Ginette Fuentes, se había comprometido a cuidarla después de la operación, porque tenía un vínculo amoroso muy grande. Entonces estaban todas las condiciones dadas. Estaba la persona a cargo de esta pequeña una vez terminada la operación. Yo me voy a hacer cargo, la voy a cuidar. Estaba todo, estaba el oficio para que se buscara el trasplante. Y resulta que un comité ético de una clínica privada, porque es privada la clínica... El hospital privado. El hospital clínico de la Universidad Católica determina que... ¿Con el Ministerio de Salud? Ojo. Claro, determina que ven los antecedentes y dice, no, esta mujer, esta adolescente, no puede someterse a un trasplante, ni siquiera optar a esperar ese trasplante, porque se podría haber muerto esperando el trasplante al menos. Claro. Claro. No le dieron la oportunidad ni siquiera de vivir, ni siquiera estar en la lista. de estar en la lista. O de soñar al menos de que en algún momento Podía llegar iba a llegar a ese órgano. Es que ese es el punto. O sea, Lo que es ni más si- grave es que pasa por dos instancias. Porque primero es el hospital de la Universidad Católica que dice no, como que un poco le pone el freno. Y ahí, en el fondo, uno dice, chuta, ya te llama la atención. Pero eso fue pasado a una segunda etapa, que es con el MinSal, que depende el tema del trasplante. La corporación. Y ellos avalan esta teoría. Claro. Entonces hay una doble responsabilidad. No es que el comité ético, sino que primero lo dice la Universidad Católica y después lo dice el MinSal. Entonces finalmente tú dices, pero ¿cómo no hubo alguien que dijera, que tuviera un poco de corazón? Porque era un poco de empatía, decir, pero ¿cómo no va a poder ser? ¿Por qué está siendo marginada? ¿Porque tiene precariedad económica, emocional y familiar? ¿Solo por eso? O sea, tuvo dos instancias para ser revocada la decisión del hospital de la Universidad Todo esto Católica fue- y no en pasó. un Es que corto espérate, a ver, hay dos cosas. Uno es lo que pueda llegar a decir una junta médica. Una junta médica en Chile, mi papá lo desahució a los 27 años, vivió hasta los 77. No quiero descalificar a los médicos, pero hay situaciones Sí. que nadie es Dios y se escapan de las manos. Uno es lo que dijo el tema de la Universidad Católica. Dos, es la descoordinación que está teniendo la Corporación de Trasplante con el Ministerio de Salud, que es de quienes dependen, porque vemos que el director de la corporación Sí, José Luis. lo que dice es nos faltaba el adulto responsable. Entonces, por eso no se pudo poner a esta pequeña en la lista de trasplante. Pero ¿qué dice la ministra Carmen Castillo ayer? Nosotros no discriminamos a los niños por ser del Sename. Hay una contradicción tremenda. Claro. O sea, por ser del Sename no lo discriminamos, pero tienen que venir con un familiar. Si el niño está en el Sename es porque ningún algo. familiar se hace cargo. Entonces, o se ponen de acuerdo ellos o finalmente no sé a qué estamos jugando. Si un niño llega al Sename es porque no hay ningún familiar responsable, lamentablemente, que pueda darle las condiciones mínimas de dignidad para que ese niño se desarrolle. Claro, O sea, claro. por eso ese niño está en el Sename. El adulto no podría venir entonces de su seno familiar. Tendría que venir de parte de una cuidadora, como era este caso de esta mujer de Chiloé, o de parte del Sename que envió esta carta. Acá hay un error de parte del ministerio. Hay un error de cómo se funcionan y hoy día dicen no discriminamos a los niños por ser del Sename. Yo creo que sí la discriminan por ser del Sename, porque en el minuto que le piden un familiar responsable que se haga cargo durante un año de sus cuidados, de su estado de salud, estamos hablando de un trasplante cardíaco. Claro. No estamos hablando de una operación menor, de una cirugía menor. O sea, necesitamos una persona que realmente se hiciera cargo hasta que ella pudiese estar bien, si es que se daba la posibilidad del trasplante, porque primero había que buscar un corazón que fuera compatible, segundo, que estuviera en los primeros lugares de esta lista de espera. O Claro. sea, tenían que darse una serie de condiciones para que finalmente ella pudiese ser sometida a este trasplante de corazón. Pero lo que aquí se le negó es la esperanza y el sueño de poder algún día llegar a ese trasplante, de poder estar en esta lista. Claro. ¿Y sabéis lo que Es es el eso? trasplante, Es la el falta de estar en la voluntad nomás. lista. Si finalmente es la falta de voluntad, para mí es falta de voluntad. Porque lo que tú dices, si es que realmente se hubieran hecho las cosas como el Sename quería, existía la cuidadora, existía la voluntad de parte del Sename de hacerse responsable en el postoperatorio, que eso es lo que se habla, el No, que eso es lo postoperatorio. complejo realmente Claro, de un lo trasplante. complejo. Sí. Pero se daba.
Entonces, ¿de dónde nos viene la voluntad de querer hacerle el trasplante? ¿De quién viene? No, es que ni ¿De la siquiera de querer Universidad Católica, hacerlo. o sea, del hospital, del MinSal, del organismo de trasplante? Es que Yo creo que aquí, Juli, tiene que haber alguien que diga, sí, ¿saben qué? Acá nosotros nos equivocamos, pedimos las disculpas y entrego mi cargo a disposición. Pero yo creo que ya basta de pasarse la pelota, pasarse las responsabilidades, porque aquí claramente hay Pero alguien ni que tiene una siquiera responsabilidad. ¿quién es responsable de no hacer el trasplante? Estamos hablando de quién es el responsable de no ponerla en la lista Claro. Por eso, de posible. espera de trasplante. O sea, estoy hablando de que estamos Claro. 1000 No se le pasos cortaron las anteriores. alas. O sea, ella dijo y le cortaron al tiro. No le dieron Exactamente. ningún tipo de posibilidad de nada. O sea, ni siquiera el tema del trasplante, porque no es como que hubiese aparecido un corazón. No, o sea, ni siquiera le Previo. dieron la posibilidad de llegar a eso. Claro, lo que pasa es que hoy día el sistema está en crisis. El sistema en general, o sea, en su totalidad, está en una crisis profunda. Esto se tiene que reestructurar de manera definitiva porque no solamente es el caso de Daniela Belén, son cientos de casos. Es Lisette, son las niñas y los niños que son violentados en el Sename, son los casos de escándalos de abusos que se dan, de abusos farmacológicos, de abusos sexuales. O sea, de verdad es un sistema que está putrefacto y que afecta a nuestros niños. Y lo que a mí profundamente me duele es que no le importa a nadie. A muy poca gente en nuestro país este tema realmente le importa. Claro, cuando pasan estas noticias, todos nos escandalizamos. Pero cuando hay que ir a protestar, cuando hay que ir a levantar la voz, llegan 5 familias. Y esa es la realidad. O sea, yo anoche animé el evento de la Fundación Apoyo a Adopción, que ha hecho un trabajo profundo de largo plazo, intentando cambiar la ley de adopción en nuestro país para que alivianar el Sename, para que los niños en Chile tengan una oportunidad. Y la verdad es que el eco cuesta mucho, la caja de resonancia es muy difícil de hacer. A mí hay 2 cosas que me duelen muchísimo, que aquí claro, la familia de ella era un lugar imposible para ella. Pero para mi gusto, el familiar más cercano era el Estado. Y en este caso, el Sename había dicho, nosotros estamos. Ginette Fuentes, su cuidadora, dijo, aquí estamos. Existía esa red. Entonces, el que ella haya estado vulnerable o que haya tenido una precariedad social, a mí no me cuadra. Eso a mí me huele a excusa. Y lo otro que me molesta profundamente, lo digo con mucha responsabilidad porque no tengo ningún compromiso con nadie, es que la red de salud UC Christus pertenece a Christus y también a la Universidad Católica, que es de una dependencia de la Iglesia, que debiera preocuparse por el prójimo, que debiera preocuparse por el más desposeído, que debiera preocuparse por quienes menos tienen y que está a favor de la vida. La Iglesia ha hecho una campaña importantísima en contra del aborto, a favor de la vida. ¿Es que acaso esto no es una vida? Y lo digo como católico, sumamente responsable de mis palabras. Me duele profundamente que mi Iglesia aquí nos haya puesto. ¿Qué fue lo que señaló justamente el Hospital Clínico de la Universidad Católica? El documento emitido por la institución de salud decía lo siguiente, y que fue enviado a la Dirección Regional del Sename de los Lagos, institución que estaba a cargo de esta pequeña. Que hizo la primera tentativa para que la pusieran en lista de trasplante. Señala lo siguiente, el éxito del trasplante cardíaco como una alternativa terapéutica extraordinaria recae no solamente en el acto quirúrgico propiamente tal, sino que además en un cuidado y seguimiento postoperatorio adecuado. Eso es verdad. En el cual la adhesión al tratamiento y los controles médicos son vitales. Sí. Incluso se ha recomendado internacionalmente que en situaciones de soporte social insuficiente o incapacidad cognitiva del paciente, el trasplante estaría contraindicado. Y añadió, consideramos que la condición de precariedad familiar, social y personal de esta paciente hacen que el trasplante cardíaco no esté indicado. Si las condiciones de soporte social a futuro cambian y existe un compromiso claro de parte del Sename en cuanto a garantizar los requisitos necesarios para su cuidado post-trasplante, esta indicación podría ser reevaluada. El documento que fue entregado 23 días antes de que Daniela falleciera. Resulta que el Sename se había comprometido a darle todos los cuidados después de la operación. Incluso su cuidadora también se había comprometido y ha tenido un vínculo ya afectivo muy grande con esta pequeña de 13 años. Estaba todo dado para que ella al menos tuviera la posibilidad de estar en una lista de espera. Pero lamentablemente se le negó porque se buscó un familiar responsable
cuando esta muchacha no tenía el familiar. Se hablan de Es que, idiomas ¿sabéis qué? distintos. No, yo creo que hubo una descoordinación acá. Y que eso es lo que no se quiere reconocer, porque el Sename dice que le mandó este documento a este Consejo de Ética. El Consejo de Ética le dice, bueno, podemos reevaluarlo si es que aparece, el Sename se hace responsable o aparece un familiar responsable. La corporación dice, bueno, lo que pasa es que no estaba el familiar. El ministerio, bueno, lo que sucede es que vamos a revaluar. Bueno, ya, ¿sabéis qué más? Metámosla en la lista de espera, pero ya era tarde. Claro. Es como que se tiraron la pelota o estaban hablando distintos idiomas o las informaciones llegaron a distintas personas Pero no te que... porque hay un nivel de confusión. Es más, cuando tú lees las declaraciones que dio la ministra de Salud ayer, dice, básicamente, bueno, primero que no hay discriminación a los niños por ser del Sename. Lo que sí tenemos que asegurar es que no hayan riesgo para ellos posterior a la cirugía. Ministra, usted como ministra de Salud debería saber que cualquier trasplante, los riesgos son importantes. Posteriormente dice lo siguiente, se le autorizó, pero no logró incorporarse por el hecho de la gravedad de la situación que le impidió que fuera incorporada. O sea, estaba tan grave que ya no podía ser trasplantada y finalmente la pequeña fallece.